Quita, creo. ¿Una grafiquita? O sea, pues la entrega está para la entrega está para el domingo, sí creo, pero pues no sé. No sé qué más teníamos, sí. Creo que era eso nomás. Como que usted tenía una tarea. Sí, creo que es esa gráfica. Y el resto de cosas que teníamos, No, no, no Luis sé qué Carlos, más era. cuéntele. Eh, se refiere a la exposición, Inge, sobre los materiales conductores y Sí, esa era una de las actividades que tenemos para hoy, la exposición. ¿En qué consistía la exposición, Luis Carlos? pues que eran grupos de dos y había cuatro temas y esos cuatro temas cada uno tocaba decir la definición, el modelo matemático, un poco de la evolución y como los sucesos más actuales sobre eso. Sí, Sí. eso era muy bien, sí. Bien, ¿cuál era la otra actividad que teníamos? ¿No tocaba hacer por ahí un tallercito? Recuerden que hay un taller que no recuerdo si toca entregarlo mañana o pasado mañana, pues para que no lo pierdan de vista. Porque estuve revisando por ahí y solamente dos grupos mandaron la presentación. Hay un tercer grupo que no lo hizo. Entonces ya nos imaginamos que Steven fue. Bien, listo. Entonces, ¿quién comienza con la exposición de no conductores? No, primero conductores y después no conductores. Bueno, listo, Cristian Alejandra. Comience con conductores. Inge, Sí, señor. pero yo estoy con Samuel, ¿será que no está entrando o algo? Es que no lo veo. No, no está. No hay nadie en sala de espera. Oh. Ya, Pero lo salvó la campana porque está entrando. Ah, Samuel, nos toca exponer. Qué pena, es que estaba haciendo mi desayuno y hasta ahorita acaba de terminar. Ah, con el gusto burgués de comer, ala. No, es que como me tocó ni hacer todo, entonces no, me levanté un poquito tarde hoy. Bueno, Trancón de cobijas. no, ni quiero, sino que me tocó lavarlos y todo. Pues eso me demoró más tiempo. Mm, Qué sabemos de la vida de Beltrán? ¿Alguien sabe ya algo? comparto. Ni idea. Lo último que me enteré era que está un poquito ¿Ustedes están enfermo. viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, arranquen entonces a ver. Bueno, un momentico ya. Bueno, entonces, mm, ¿comenzamos la presentación? Sí, señor, arranca. Ok, entonces, como tal, la presentación son los opositores de corriente, en general para todos, pero, bueno, nosotros vamos a exponer sobre todo sobre lo que viene siendo resistencia eléctrica y conductores. Vamos a explicar resistencia eléctrica para entender un poco mejor lo que viene siendo los conductores. Esta resistencia eléctrica la vamos a explicar un poquito así como por encima. Entonces, principalmente, una resistencia eléctrica son las que se oponen al flujo de cargas de electrones. Entonces, casi siempre la gran mayoría de los metales tienen una resistencia y pues esta resistencia
se puede llegar a clasificar, según la intensidad de esa resistencia, se puede llegar a clasificar en conductores, aislantes y semiconductores. Bueno, los conductores, como tal, son los elementos que pueden conducir energía por medio de estos conductores y tienen muy poca resistencia al paso de la electricidad. Bueno, como tal, en cuanto a ecuaciones de conductores, encontramos fue la energía disipada por medio de un elemento, un material conductor, el cual es la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y la resistencia como tal de un material, que esa resistencia lo que nos va a decir es qué tan conductivo es o no, que es una constante, que es la constante de conductividad por la longitud sobre el área. Esto es más que todo para cables, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de conductores. O sea, existen diferentes tipos de conductores dependiendo diseño que queramos darle. Pues hay tanto para la electrónica como para métodos científicos. Y pues tenemos, entre esos tipos de conductores tenemos los gases ionizados, los gases electrolíticos, los iones libres y metal de sólidos. Esos, como podemos ver, son los que utilizan, por ejemplo, los electrolíticos, iones libres, son los que utilizamos para la elaboración de los condensadores. Sí, siguiente. Pues en la conducción dentro de la electrónica, pues se utilizan más que todos los metales. Entre los más conocidos y, por decir, utilizados, tenemos el cobre, que pues es el metal más empleado dentro de la electrónica por su manejo y porque es mucho más económico. El oro es un metal que se utiliza en los montajes electrónicos de microprocesadores y circuitos integrados. Esto debido a que su corrosión es muy lenta, o sea, es un metal duradero y pues es mucho más conductor que el cobre. Y tenemos la plata, que es el metal con mayor conductividad conocido hasta ahora, pero pues como sabemos es un metal demasiado costoso, pues el cual no es muy poco usado debido a esto. Pues las tendencias a futuro de la conducción pues, serían los superconductores, que ya es basado a ámbitos espaciales donde pues, necesita que la conducción sea lo más precisa posible. Pues aquí tenemos un video de la conductividad eléctrica. Cualquier persona que haya estado lo suficientemente atenta en el colegio sabe que la naturaleza ¿Sí la están escuchando? ¿O Sí. le subo más al...? Está bien. existen ciertos materiales capaces de conducir la electricidad o el calor, pero lo cierto es que muy pocos saben cuáles son las verdaderas bases teóricas de esto. Así que, para explicar, tenemos que usar una teoría formulada por Walter Heiber y Fritz London. Esta teoría se basa, a su vez, en la teoría de bandas. Como bien sabréis, la materia se compone por átomos, y estos a su vez se componen por protones, neutrones y electrones. Pues resulta que esta composición hará que el material en cuestión tenga un cierto nivel de resistividad. Y esto diferencia a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Pero espera, me estoy adelantando. No puedo empezar a explicar todo esto si ni siquiera sabéis qué dice la teoría de conducción y la teoría de bandas, o sea que vamos a ver qué dicen, ¿ok? Los electrones que componen los átomos se dividen en dos tipos. Por un lado están los electrones de valencia. Para que los entendáis y sin tener que recurrir a la física cuántica, son los electrones que están más alejados del centro. Por otro lado están los electrones de conducción.
que de nuevo, sin recurrir a la física cuántica, son los que están en las zonas vacías del átomo. Resulta que estos últimos electrones, al estar solos, tienen una mayor movilidad y generan una corriente eléctrica. Dentro del material, los electrones de valencia se agrupan en la llamada banda de valencia y los electrones de conducción se agrupan en la llamada, es adivinado, banda de conducción. Pues estas dos bandas siguen movimiento de electrones y por consiguiente corriente eléctrica. A medida que estas dos bandas se separan, se genera un espacio donde los electrones dificultan su movilidad. A esta zona la llamaremos banda prohibida. La separación entre estas dos bandas es lo que da a cada material una resistividad distinta. Así que ya podemos explicar cómo funciona cada uno de los materiales que hemos nombrado antes. Según la teoría de bandas, en los materiales conductores las bandas de valencia y conducción se encuentran muy próximas entre sí, a veces incluso sobreexpuestas entre ellas. Es por ello que los electrones pasan a través de ellos sin ningún problema. Buenos ejemplos son el litio o el cobre. En los materiales aislantes, la diferencia entre las bandas es tan grande que solo electrones con una gran energía serían capaces de atravesarla. Un ejemplo es el diamante, donde un electrón tendría que conseguir una energía de 6 electronvoltios para poder atravesarla. El último caso son los semiconductores, aunque se comportan como aislantes. Pues ya lo dejo ahí porque ya comienzan con más temas pues, de los otros grupos. Prefiero no que no haga tanto énfasis en eso. Pues para que los otros grupos puedan poner el pie. Bien, listo. Entonces, devuélvete 3 diapositivas atrás, por favor. ¿Esta o esta? Bueno, esa nos sirve para explicar algo, ¿no? Entonces, observemos la potencia. Lo que pasa ahí fue que no utilizaron el editor de ecuaciones para mirar lo de la Que energía. no, lo intenté colocar, pero no lo encontré en las diapositivas. No sé si es por lo que es en Drive, no sé si no lo encontré. No sé si No, fue lo por que eso. pasa es que el editor de ecuaciones ahí, o bueno, yo tampoco lo he encontrado, pero Ok. por ejemplo, En insertar, y, uy, qué raro. Y aquí aparece forma, pero no Ahí está. aparece más. Entonces fue por eso que no coloqué ecuación, porque no encontré cómo. listo, pero Para que entonces, quedara bonito, ¿no? ya que estamos aprendiendo eso, vea dónde está la ecuación y selecciona el 2 del i cuadrado que aparece. ¿Listo? Y ahora vete a donde dice edición, editar, donde dice párrafo. No, es que. En formato, dale en formato, a ver. Estás trabajando en Espérate, Drive. Ah, bueno, sí. Es de pronto por eso, porque estás en un Drive, ¿no es cierto? Sí, por lo que estoy en un Drive de pronto. Es que es un Drive para pues compartirlo con mi compañero y poder editar los dos, Sí, sí. más que todo. Ah, bueno, listo. Entonces, Y otra cosa que se me ha olvidado decir es que los cuéntame. conductores pueden también ser impuros, ¿no? En el sentido en que puede que no sea completamente hecho de un solo material, sino que tenga diferentes materiales. Y eso afecta en la conductividad y otros parámetros. Sí, También, ¿no? no, Como creo el que, efecto de campo, si otros campos también ingresan a él. creo que el que expone el semiconductores habla algo de eso, según bien la presentación Sí, de Intrínsecos y sí, Extrínsecos. exacto. No quiero que sea tan semiconductores y más que todo eso. Listo, entonces volvamos a lo que nos estamos hablando. Entonces ahí veíamos que donde dice energía disipada, teníamos que la potencia era igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, por el tiempo. Entonces recordemos que siempre que hablemos de energía, está asociado el término tiempo. Entonces, por esa razón es que nuestro recibo de la energía eléctrica nos dice, por ejemplo, kilovatios hora. Y eso es lo que le da el concepto de energía. ¿Cuál es la energía que consumimos? Entonces, eso por un lado. Frente a la otra, la resistencia de un material. Entonces, está dada por una constante, que bueno, ahí también ya sabemos por qué es, que es la P que aparece ahí, en realidad es la letra Rho. ¿Qué Sino que identifica? no la encontré No, sí, tampoco esa opción de no, insertarla. no hay problema, tranquilo. Esa Rho quiere decir que todos los materiales tienen una resistividad y que dependiendo de la longitud, esa resistencia va creciendo, pero que disminuye con respecto al área transversal. Por esa razón es que nosotros encontramos el calibre de los conductores, donde ¿cuál es el menor calibre que ustedes conocen? 32.
32, y ese es uno que también yo conozco como de los menores, no he visto uno menor. Y ese es más delgadito que un cabello, es una cosa supremamente delgadita. Y el más grueso, ¿quién conoce? 10, ¿Cuánto? pues de los que se usan en las casas, 10. 10, está visto un calibre 10. ¿Quién ha visto más? Los doble cero, triple cero. Sí, yo el más grande, el más grueso que conozco es el 4.0. Entonces es un cable que es trenzado y está conformado por varios hilos. Entonces hagan de cuenta el cable que uno utiliza para el protoboard, pero que no tiene encauchetados y que es trenzado y que uno no lo puede separar. Entonces, lo que se busca ahí es que el área transversal sea tan grande para disminuir la resistencia. Entonces, más adelante vamos a tener un trabajo por ahí. Entonces, surgen varias preguntas ahí, como por ejemplo, ¿cuál es la resistividad de los materiales? Porque más adelante nos decía que uno de los que mejores condiciones tenía para la conducción, para la conductividad, era la plata, el oro y el cobre. Sin embargo, por varias razones. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos más el cobre? El cobre es Por más... economía, ¿no? Más que todo. Sí, Porque es más fácil de... esa es una razón importante, ¿sí? El cobre lo utilizamos porque es más económico que el oro y que la plata. El aluminio también entra en esos materiales de buena conductividad, pero en realidad el cobre tiene algo que tiene que ver con la maleabilidad y con la resistencia que presenta para oponerse, por ejemplo, a la oxidación. Entonces, por eso algunos dicen que estamos en la era del cobre, porque el cobre presenta eso. Cuando el cobre se empieza a oxidar, es decir, empieza a ganar óxidos, entonces empieza a colocar de un tono verde, verdoso. Pero digamos que no se le pega, sino que es fácilmente retirable. Cosa que no se presenta en el hierro, que no se presenta en el oro, cosas de ese estilo. Entonces ahí aparece eso. No se les vaya a olvidar consultar. Aquí les estoy dando tips para el quiz del viernes, el próximo viernes. ¿Cómo es la tabla de resistividad de los materiales? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa resistividad? Por ejemplo, ¿cuáles son los 10 primeros? ¿Cómo se evolucionó esa tabla de resistividad? Lo otro que se encuentra desarrollado ahí, que lo mencionó más el video que la exposición, es la teoría de bandas. Porque antes sencillamente se determinaba que un material era conductor o no conductor, pero con el paso del tiempo entonces empezó a hacerse necesario las protecciones. Y para determinar esas protecciones se hacía frente al nivel de tensión que se estaba soportando. Entonces, por ejemplo, uno llega y ve que existen cinta aislante, pero cuando uno va a un sitio de electricidad especializado, le preguntan qué calibre de cinta. Las cintas vienen por calibres. Y entre mayor sea el número, por ejemplo, una cinta calibre 7 soporta mayores niveles de tensión que la que uno compra por ahí, esa color negro, color azul. También existen unos códigos para partir de eso, para el color de la cinta. Entonces, eso se desarrolló a través de unos estudios que pudo concretar Enrico Fermi, que tenía que ver con la banda de conducciones. Entonces, los materiales que tenían una menor banda prohibida eran los que se llamaban conductores. Y para determinar eso, entonces lo que hacían era le aplicaban una energía determinada a ese electrón que estaba contenido en ese material a ver si la podía pasar. Y esa unidad de energía que le aplicaban se llama un electronvoltio. ¿Quién recuerda cuánto es la energía de un electronvoltio? ¿Cuánto, Luis Carlos? Hasta que buscó en internet. Creo que era 3... No, la verdad no me acuerdo. 1.66 por 10 a la ¿cuánto? Bueno, ya no le soplo más. ¿Era la menos 9 o la menos 2, algo así? ¿O la 12? No, Luis Carlos, no la siga embarrando.
tengan ahí el celular a la mano con datos para poder mirar esas preguntas típicas que se hacen. Y entonces, para los semiconductores, entonces se dieron cuenta que cuando se aplicaba la misma energía, frente a unas condiciones, podía conducir o no podía conducir, se podía superar esa barra. Por ejemplo, ¿qué condiciones? La presencia de luz. Entonces hay materiales que con la presencia de luz se disminuye su banda prohibida. Y hay otros que se aumenta su banda prohibida. Y es así entonces como se pueden empezar a clasificar, y dependiendo de ese nivel de energía, de esa cantidad de electronvoltios, es que se determina si es conductor o no conductor. Entonces, es importante poder también conocer el listado, por ejemplo, de los materiales que no son conductores. Entonces uno ha escuchado hablar, la madera es no conductora, pero ¿qué será mejor para no conducir? ¿La madera o la fibra de vidrio? ¿El caucho o la carnaza? Sí, porque No sé, yo, no sé si con lo está. que Ahorita con nos lo que vas a hablar de eso. no, pues, con lo que investigué era que todos los materiales tienen una conducción, pero que lo que pasa es que tienen mayor resistencia algunos que otros. Y Correcto. que nos dicen que no son conductores, pero simplemente porque esa conducción es muy baja y pues prácticamente impide el paso del flujo de electrones. Porque se necesita mayor energía para que conduzca. Eso entonces se une con las protecciones. Entonces, cuando uno está en el sector de la alta potencia, es decir, de los 500.000 voltios, por ejemplo, entonces los guantes de carnaza que uno compra no son normales, no son los que uno ve por ahí, con los que uno tiene en la casa para jardinería, ¿no? Son cables que tienen unas propiedades especiales, o las botas que se emplean, o las pértigas, no sé si están familiarizados con el término pértiga, o las pértigas que se utilizan. ¿Saben qué es una pértiga? ¿No? ¿Se han visto que cuando el carro de la electricidad está ahí, tiene normalmente una vara larga que es telescópica, es decir, la pueden ir alargando, que tiene al final como una especie de pinza? Esa es una vara en fibra de vidrio que utilizan para abrir el seccionador. ¿Qué es el seccionador? Es como una cuchilla que alimenta el circuito eléctrico del transformador a los circuitos que van hacia las casas, hacia las acometidas. Entonces, esas también las utilizan, por ejemplo, cuando necesitan levantar un cable para que pase un camión o algo por el estilo. Entonces, son barras aislantes de energía, pero esa pértiga soporta una cierta cantidad de energía, por ejemplo, 13.500 voltios, que es el límite superior de la baja tensión. Después viene la media tensión, que va hasta los 34.500 voltios, que es el límite superior. Y de ahí en adelante podemos empezar a hablar de la alta tensión, la extra alta tensión y la muy alta tensión. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y mencionaron algo muy importante, que habían diferentes tipos de conductores. Devuélvete 2 diapositivas, por favor. Ajá. ¿Estos? Donde había como un vaso de esos de laboratorio hacia atrás. Esa. Ya. Sí, esa. Entonces es bien importante porque la forma en como nosotros representamos o podemos ver esos tipos de resistencias son en los tubos que llamamos halógenos. No sé si distinguen cuáles son los halógenos. Ubíquese en la universidad, en la iluminación que tiene la universidad. ¿Se acuerda que son tubos? Sí. Son tubos halógenos. Entonces, esos tubos halógenos son gases que una vez que reciben una diferencia de potencial, se ionizan, y la ionización hace que produzcan una luminosidad, una luz. Como las de neón, ¿no? Sí, por ejemplo, ese es el gas que se utiliza, porque se llaman tubos de neón, porque es un gas. Recuerden que el neón está en la tabla periódica, en el grupo 8 de la tabla periódica, que lo llamamos los gases nobles, y entonces ahí se ionizan, pero no son los únicos, existen Sí. muchos otros.
Y cuando hablemos de superconductividad, ahí aparecerán esas características. Entonces no olviden también consultar, espero que estén tomando apuntes, los tipos de bombillas, que hoy sabemos que existen las bombillas LED, las halógenas, las incandescentes, entre muchas otras. Por ejemplo, la pregunta típica que le hacen a uno, ¿y de qué? El bombillo del poste de la iluminación del sector público. ¿Y ese bombillo de qué es? ¿Por qué puede producir tanta luminosidad? ¿Con qué diferencia de tensión, con qué cantidad de voltaje se enciende? Entonces, cuando uno va a comprar un bombillo de esos, uno tiene que tener en cuenta esas características. Y evidentemente el costo puede subir. Una de las grandes ventajas que se ha tenido son con los gases, porque ahora tenemos mayor iluminación con menor potencia. Entonces antes tocaba tenerles unos circuitos que se llamaban los balastros, y esos balastros tenían un condensador para generar, cuando se prendía el interruptor, generaba el cierre de un circuito y generaba la descarga de un condensador, y eso generaba entonces que el gas se ionizara, pero eso me requería bastante mantenimiento. Muy bien por la presentación, vamos con el otro grupo. ¿Listo? ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Es que me está muy lento en el computador. Listo, pues nosotros vamos a continuar con la exposición de opositores de corriente. Entonces, pues, vamos a hablar de no conductores y semiconductores, con definición, características, modelamiento matemático y tendencias de futuro. Bueno, los no conductores también se les puede llamar aislantes. Hay que tener en cuenta que es un material que impide eso de la electricidad. Y pues esto es debido a que el material en cuestión no conduce la electricidad, o sea que rechaza el flujo de corriente. En un aislante eléctrico las cargas tienen dificultades para movilizarse, pero pues hay que tener en cuenta que ningún aislante es perfecto, ¿sí? Por lo que pues estos aislantes van a tener un punto donde ya no van a soportar el aislamiento del paso, bueno, no van a soportar el flujo, el rechazo de flujo de electrones, por lo que en un punto de voltaje pues va a haber una ruptura. Esa ruptura se le llama tensión de ruptura. Dentro de los aislantes podemos ver dos casos importantes sobre la evolución de los aislantes, lo cual es el PVC, que el PVC se utilizó por primera vez como aislamiento de cable en la década del 1930 en Alemania. Y para la década de 1950 ya era un material utilizado de forma industrial en todo el mundo. El PVC se utilizó pues precisamente porque era un excelente aislante, era fácil de trabajar y pues era de buen precio, ¿sí? Ya con el tiempo empezó a utilizarse un tipo de cable que se llama THWLS, que es un plástico un termoplástico y resistente, digamos, al humo y demás. Y pues este es el cable que se utiliza por general en la industria de la construcción, ya que es un producto más seguro y pues cumple con otros requisitos de seguridad. Las características de los aislantes. La principal característica de los aislantes se distingue es porque su material aislante es de alta resistividad. Entonces, dependiendo pues del... Espérenme que se me puso lento y no estoy viendo la pantalla, qué pena. Ok, listo. Por lo general, este se utiliza como para separar elementos conductores para que no hagan un cortocircuito.
y pues dependiendo